¿Se expande o no se expande? Sí, Se expande muy lentamente. Se expande, ¿cierto? Se va a expandir muy lentamente. Y ahora, ¿hasta qué punto se va a expandir? ¿Hasta qué punto se expande mi sistema? Pero no, esta vez. ¿Se expande hasta aquí o se expande hasta acá? hasta los topes. Solo hasta los topes, Hasta ¿cierto? los topes. Exactamente, solo se expande hasta los topes. Ya, entonces el volumen de mi sistema aumentó. ¿Qué pasa si mi sistema se sigue calentando muy lentamente? Supongamos que se sigue calentando muy lentamente hasta una presión de 4. Yo les pregunto, a esta presión de 4, ¿mi sistema se sigue expandiendo o no? No. Sí, no, ¿por qué? ¿Por qué no? Por los topes. Por los topes. Exactamente. Los topes impiden, en este caso los topes impiden que mi sistema se siga expandiendo. No importa si la presión aumenta hasta 100. Si la presión aumenta hasta 100, no pasa nada. Los topes van a impedir que mi émbolo se siga expandiendo. Y ese sería el análisis, chicos. No sé si quedó claro o aún tienen dudas. Está claro. Los demás. Ya, entonces, eso lo dejamos acá. Ya, ahora, quiero quiero que todos se pongan su nombre completo, chicos, en el Zoom. No quiero que se pongan, no sé, algún alias o nada por el estilo. Voy a sacar captura de quienes están en la clase y ya después le pongo asistencia en la lista que tengo. Todos con su nombre completo, por favor. Todos. Tienen 2 minutos para poner su nombre. No, chicos, no me lo pongan como mensaje. Pónganmelo, o sea, su nombre en general. Cambien su nombre de Zoom. Exactamente, cambien su nombre. En 2 minutos yo saco captura. Si podemos hacer el ejercicio 5. El ejercicio 5, a ver, Auxi, ¿nos puede enseñar cómo interpolar cuando estamos en estado vapor recalentado? Ya. Sí. Es que he visto varios ejercicios que tenemos que interpolar. Está bien, chicos, ahorita les enseño. Porfa, tienen 2 minutos. Ahorita voy a tomar mi libro, voy a fijarme el cosa. Me voy a fijar el ejercicio 5. Nos faltó hacer la primera ley, ahorita la vamos a hacer, no se preocupen. Solo tienen que haber 50 estudiantes, nada más. No se preocupe, ya se va a terminar la reunión y quédese con ese dispositivo a la compañera que de todas formas tiene su nombre ahí. A ver, el ejercicio 5, ¿qué dice? En un dispositivo de distancia, kilogramos de agua.
Ya chicos, el ejercicio 5 no creo que, bueno, no deberían de tener problema. Está sencillo el 5. ¿Cuál es su duda en el 5? Sí, creo que en el 7, si no me equivoco, creo que se tiene que interpolar en vapor recalentado. Ya, ahorita vamos a hacer esa interpolación. No, no se preocupe, recién voy a tomar captura. Ya, voy a empezar, chicos. A ver. Hacer. Cristian Clara Martínez. Ujú. Ya está, chicos. Ya entonces sigamos. A ver. Ya, entonces, nos falta la primera ley de la termodinámica. Entonces, en este caso, en este ejercicio, ¿cuántas compresiones existieron, chicos? Del estado 1 al estado 2, del estado 1 al estado 2, como podemos ver, nos fuimos a volumen constante. Por lo tanto, no existió ninguna compresión, ¿cierto? Del estado 2 al estado 3, nos fuimos a presión constante. ¿Y qué pasó? Sí existió una compresión, ¿cierto? Sí. Entonces ya tenemos un trabajo de compresión. Ahora, del estado 3 al estado 4, nos fuimos a volumen constante. No existió compresión ahí. Ahora, del estado 4 al estado 5, nos fuimos a presión constante. Entonces, del estado 4 al estado 5, ocurrió otra compresión. Por lo tanto, en este proceso tenemos dos trabajos de compresión. Y es lo que colocamos acá. Trabajo de compresión va a ser igual al trabajo de compresión 1 menos el trabajo de compresión 2. Ya saben ustedes cómo hacer todo esto. En acá, este trabajo de compresión va a ser la sumatoria de los dos trabajos que existieron. El trabajo de compresión 1 más el trabajo de compresión 2. Y en este caso, este signo menos va a multiplicar a todo el paréntesis. Y menos por más se va a hacer menos, ¿cierto? Menos por más, acá igual se va a hacer menos. Y es por eso que hace rato estaba todo como menos. Menos. Entonces, como dijimos, el trabajo de compresión 1 ocurrió del estado 2 al estado 3. Y el trabajo de compresión 2 ocurrió
del estado 4 al estado 5. Y acá, que va a ser igual a la masa del sistema, que en todo el tiempo fue constante, por la energía interna del estado final, que en este caso el estado final es el estado 5. Y entonces, digamos, si no me equivoco, nos quedamos acá. Nuestra primera ley nos había quedado de la siguiente forma: el calor menos el trabajo de compresión del estado 2 al estado 3, menos el trabajo de compresión del estado 4 al estado 5, que va a ser igual a la masa de mi sistema, que permanece constante en todo el tiempo. Eso multiplicado por la energía interna de mi estado final, que es el estado 5, menos la energía interna de mi estado inicial, que en este caso es el estado 1. Entonces, luego procedimos a despejar lo que es el calor. Entonces, estos dos trabajos de compresión que están con signo negativo, lo pasamos al otro lado con signo positivo. Y nosotros sabemos que el trabajo de compresión o de expansión es igual a la presión por el volumen final menos el volumen inicial por el factor de conversión. En este caso, el calor acá abajo se mantiene, la masa, ¿sí? Ahí donde está señalando ahorita no debería ser energía interna 5. Sí, energía interna 5, ahí van a disculpar. En acá va a cambiar todo esto, energía interna del estado 5. En acá igual, del estado 2 al estado 3 está bien, del estado 4 al estado 5 acá. Del estado 4 al estado 5. Vamos a corregir esos errores que cometimos el anterior jueves. Entonces ya sigamos. Entonces nosotros sabemos que el trabajo de compresión es igual a la presión por el volumen final menos el volumen inicial por el factor de conversión. Entonces, como les dije, el calor acá se mantiene nomás. Esta masa por la energía interna final menos la inicial igual se mantiene acá. Ahí se mantiene. Pero este trabajo que está acá, nosotros sabemos que es el trabajo de compresión. Este va a ser igual a la presión que hay del estado 2 al estado 3 por el volumen de mi estado final. En este caso, ¿cuál es el volumen final en esta compresión? ¿Es el volumen del estado 2 o del estado 3?
El estado 3. Del estado 3, ¿cierto? El volumen del estado final, que en este caso es el estado 3, menos el volumen inicial, que en este caso es el estado 2, por el factor de conversión. Eso más la presión que hubo del estado 4 al estado 5 por el volumen final, que en este caso es el estado 5, menos el volumen inicial, que es el estado 4. Y eso por el factor de conversión. Entonces simplemente reemplazamos valores. Esto acá ya está mal. Reemplazamos valores. La energía interna de mi estado 5, ¿cuánto es? Está acá. 120,46. Ah, no, la masa de mi sistema que permanece constante en todo el tiempo es esta acá. Por la energía interna de mi estado 5. La energía interna de mi estado 5 está acá. Menos la energía interna de mi estado 1. La energía interna de mi estado 1 se encuentra acá. Más la presión que hay en el estado 2 y en el estado 3. Nos fijamos, la presión en el estado 2 es 3. La presión en el estado 3 también es 3. Nosotros podemos ver que la presión en el estado 2 y en el estado 3 es constante. Y ese valor lo reemplazamos acá. La presión del estado 2, 3 es 3 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Y el volumen del estado 3 está acá, es 0,05. Volumen del estado 3. Menos el volumen del estado 1. Volumen del estado 2, que está acá. Por el factor de conversión. El factor de conversión es 10 a la cuarta, 427. Eso más la presión del estado 4 al estado 5. La presión del estado 4 es 1,033 y la presión del estado 5 también es 1,033. Permaneció constante. 1,033 por el volumen del estado 5. Volumen del estado 5 que es 0,02 menos el volumen del estado 4 que es 0,05. Que alguien me diga cuál es el error acá. Era Este 5 volumen. litros, no era 50. ¿Cómo? Acá era 0, otro 0, ¿cierto? Sí, Sí, exacto. 0. Ya. Lo corrigen eso, chicos. De todas formas, no va a variar mucho. A ver, calculen. A ver, acá 0,005, acá está 0,005. Entonces acá ya está bien. No, creo que no varía mucho. El volumen acá permaneció constante, está bien. No va a pasar nada. Está bien, no va a pasar nada, tranquilo. De todas formas, si quieren, lo verifican, no va a pasar nada. Aquí 0,065. Por el factor de conversión. Y me dicen cuánto sale, chicos, el calor. Como nos encontramos en un enfriamiento, ya saben, el calor en un enfriamiento es negativo. ¿Cuánto sale?
Menos 15,71. Menos 15,71. Ese es el resultado, chicos, del problema. Después, ¿qué más nos pedía? ¿Qué más nos pedía? Que grafiquemos en el diagrama PV, presión versus volumen y presión versus temperatura. Eso ya ustedes lo hacen. Acá está un ejemplo de cómo se grafica un diagrama presión versus volumen. Ya les dije, el área bajo la curva de su proceso va a ser el trabajo de expansión o de compresión, de acuerdo a lo que ustedes estén trabajando. El área bajo la curva, no nos olvidemos. A ver. Es importante que sepan eso. ¿Cuál es mi proceso? Mi proceso empieza desde acá, acá, acá y termina acá. Y ese proceso está unido mediante las líneas, ¿cierto? Como es un ideal, está unido mediante las líneas segmentadas. Línea segmentada, línea segmentada, línea segmentada. No, línea continua, disculpen. Y el área bajo esa curva de las líneas continuas es el trabajo de expansión o de compresión. No sé si queda claro. ¿Queda claro o no, chicos? Sí, Ausi. Entonces ya. Y lo mismo para el diagrama. Ojo. Eso solamente es para el diagrama PV. De esa forma ustedes pueden hallar el trabajo. Y aquí está el diagrama presión versus temperatura. No se olviden, como es un proceso ideal, las líneas de ese proceso tienen que ser continuas. Entonces, eso sería, a ver. Y ahora vamos a interpolar, me dijeron. ¿Cuáles son los datos que tiene la compañera para interpolar? ¿La escucho? ¿Cuáles son los datos que tiene para que interpole? Es el ejercicio 7 del práctico, Ausi. Ya, Ahorita yo sé me voy a que fijar. es el ejercicio 7, pero no nos da tiempo para, No me creo. no nos da para resolver todo el ejercicio. No, para que ¿Cuáles son veas. los datos que tiene en ese estado para que interpolemos? Auxiliar, tengo una duda antes que haga la interpolación. ¿Ya? Este ejercicio número 12, en el práctico también hay ejercicios parecidos a ese, que hasta tienen la misma gráfica, casi la misma. Es el 9 y el 10, pero en el 9 y en el 10 no te quiere dar la presión exterior, solo te dice que está a una presión P, nada más, entre A ver, comillas. espérenme. ¿Y cómo sacaríamos ahí la presión exterior si en el... No. ¿Qué ejercicio me dijo? El 9 y el 10. El 9 y el 10. Pero ya resolvimos el 9, si no me equivoco. No, ese es el 12. El 12. El 9 y el 10 me dice, ¿cierto? A ver, ¿qué Sí. dice el 9? En un dispositivo de cilindro y pistón se tiene 1 kilogramo de agua a 1,5 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Ya le está dando la presión del sistema. Y Sí. 16 grados centígrados. Esa es la temperatura del sistema. Ujú. Se calienta. A ver, 8. Ese es el 8. Ya, chicos, fíjense en su diagrama. ¿Cómo se encuentra el émbolo? ¿Se encuentra o no se encuentra de forma estática? Los demás pueden fijarse en el PDF. ¿Cómo se encuentra, cómo se encuentra el émbolo en ese diagrama? ¿Se encuentra o no se encuentra de forma estática? ¿Los escucha? Sí se encuentra, ¿cierto? Y cuando el émbolo se encuentra de forma estática, ¿qué quiere decir eso? La presión del exterior es igual a la presión dentro del émbolo del sistema. Exactamente. Cuando su sistema se encuentre de esta forma, Es decir, que no estoy con los topes, ¿no?
No. Ah, Cuando su sistema se encuentre de esta forma, de que el émbolo se encuentra así de forma estática, la presión de su sistema va a ser igual a la presión del exterior. ya. Y en este caso, ¿cuál va a ser la presión del exterior? La misma que la del sistema. La misma que la del sistema, ¿cierto? ¿Y cuánto es la del sistema? 5,6. Esa va a ser su presión entonces. Ya. Y después, a ver, no, su presión es 1,5, le dice. ¿Cuál leyó la 9? Bueno, ya con respecto a la 9 ya va a ser 5,6, está bien. Ya. Y luego nos dice que se enfría muy lentamente. Está bien, se va a enfriar muy lentamente, está bien. Inicialmente la presión del sistema va a ser igual a la presión del exterior. Si no me equivoco, usted tiene este diagrama. A ver cómo está. Vamos a ver esta flecha. Y vamos a hacer una nueva diapositiva. A ver. A ver, sí, ya me entró la duda. ¿Cómo sabemos que en la gráfica que está en equilibrio o estático? A ver. Ustedes se van a dar cuenta de eso cuando su émbolo se encuentre de esta forma. Cuando su émbolo se encuentre de esta forma. ¿Qué hay qué está acá encima del émbolo? No está el émbolo no está sobre ningún tope, ¿cierto? Está descansando de Sí. forma libre, de forma estática, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí. En el caso de que ocurra eso, de que su émbolo descanse de forma libre, de forma estática, la presión de su sistema, esta presión que está dentro del sistema, supongamos que va a ser 1, va a ser igual a la presión del exterior. Acá va a ser 1. Cuando este émbolo se encuentre de esa forma, se encuentre de forma libre, de forma estática, la presión de su sistema va a ser igual a la presión del exterior. ¿Queda claro o no? Sí. Ahora. Entonces, ¿esa no era su duda o cuál era? Sí, esa era mi duda. Gracias, auxiliar. Ya, Entonces, auxiliar, le dicto los datos. ya. Ya, el volumen es de 20 litros. La Volumen presión, la 20 presión es de, la presión es de 5,6. La presión. Temperatura Espera, 5,6. a ver. La presión es de 5,6. 5,6. Kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Y su temperatura es de 177. Ya. Y tenemos una temperatura. Temperatura de 177. 177 grados centígrados. Entonces tenemos esos datos, ¿cierto? En nuestro estado inicial. Y si no me equivoco, ustedes lo que hicieron fueron, con esta presión, buscaron la temperatura de saturación, ¿cierto? Sí, su temperatura de saturación es 155,58. 155,58. Sí. Esa es la temperatura de saturación. Y como la temperatura de mi estado es mayor a la de saturación, estamos en vapor recalentado, ¿cierto? Sí. Entonces, como la temperatura de mi sistema es mayor a la temperatura de saturación, yo estoy en el estado de vapor recalentado.
Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que irme con este dato de presión y temperatura. Yo me tengo que ir a la tabla de vapor recalentado, ¿cierto? Un momento, chicos. Ya, entonces sigamos, chicos. Van a disculpar por la bulla. Entonces, como les iba diciendo, yo con esta presión y con esta temperatura me tengo que ir a la tabla de vapor recalentado, ¿cierto? Vamos a armar una pequeña tabla. A ver, ¿dónde está? Ya. Pequeña tabla. Ya. Yo por un lado tengo una fila de presiones, ¿cierto? Presiones. Y por acá tengo temperatura. Temperatura. Y acá igual tengo temperatura. Y acá igual tengo temperatura. Y usted quiere interpolar a una presión de 5,6, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Y en acá usted tiene... ¿Y cuál es la presión que está por encima de 5,6? ¿O tiene esa presión? Es 5,62, porque la que le sigue es 5,98 y la que está debajo es 5,27. Es la que más se acerca. Como usted tiene 5,62, puede usar esa presión de 5,62. Vamos a decir que 5,6 va a ser aproximadamente igual a 5,62. ¿Está bien? ¿Es aproximado o no? Sí. Es aproximada, ¿cierto? Ya. ¿Y ahora qué temperatura tiene? Hay la temperatura de 171,1, Ya. 182,2 y 182. 192,2. Ya, hasta ahí nomás. Ya. Yo quiero interpolar a la temperatura de 177, ¿cierto? Sí. Entonces, a esta presión de 5,62 y a la temperatura de 171, ¿cuánto es el volumen específico? A la presión de 5,62 y a la temperatura de 171. Es 0,3571. 3.571. Sí, y el otro es 0,3677. El de El de 182, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto era? 0,3677. Ya, ahora, ¿cuánto es la entalpía? Es 666,66. 66, ya. ¿Y a la de 182? 672,77. Ya, ahora. Pero nosotros necesitamos el volumen específico a la presión de 177 y la entalpía a la presión de 177, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ya saben cómo interpolar en su tabla, ¿cierto? ¿Qué es lo que van a hacer? Váyase a esa tabla de interpolación en su calculadora. ¿Ya están algunos ahí o no? Vamos. ¿Están ahí o no, chicos, en ese pequeño gráfico? Vamos a poner ese gráfico de acá.
no me equivoco, le sale un pequeño gráfico, ¿cierto? Le sale un eje X y un eje Y. ¿Sí o no? ¿Están todos ahí o no, chicos? En su tabla. Vamos, los escucho, chicos. ¿Están todos ahí o no? En ese pequeño eje que les aparece en su tabla. Bueno, en su calculadora. Sí, auxiliar. Y entonces, ustedes en el eje X van a poner en esa columna van a poner los valores del cual tengan todos los datos, del cual quieran interpolar. En este caso, yo quiero interpolar una temperatura. Entonces, en el eje X voy a poner el valor de las temperaturas. Entonces, acá pongo yo 171,1, ¿cierto? Y a esa temperatura, ¿cuánto es mi volumen específico? Es 0,3571. Ya. Mi siguiente temperatura, esta la del medio, aún no la vamos a tomar. Esa va a ser para el final. Luego, entonces tengo 171. La siguiente es 100,82. 182,2. ¿Y cuánto es su volumen específico? Es 0,3677. Yo quiero saber el valor del volumen específico. Entonces ya, una vez que hicieron eso ustedes, anotaron esos valores en el eje X y en el eje Y. En el eje X son los valores de la temperatura. Y en el eje Y son los valores del volumen. Ya, del volumen, vamos a poner. Ya, una vez que ustedes ya hayan anotado esos valores, ustedes apretan AC. Luego de apretar AC, apretan Shift 1, 5, 5. Y les va a salir una letra Y con una diéresis, si no me equivoco. Sí. Esa pequeña línea que está parpadeando delante de la Y, la mueven al lado izquierdo. Y luego anotan el valor de la temperatura a la que ustedes quieren interpolar, 177, y le dan igual. Sale 0.3627. 0,3627, ¿cierto? Sí. Entonces, como esta temperatura de 177 se encuentra entre un valor intermedio de 171 y 182, este volumen específico igual se tiene que encontrar entre un valor intermedio de este volumen y de este. Y yo les pregunto, ¿se encuentra o no se encuentra? Se encuentra. Por lo tanto, está correcta su interpolación. Entonces, ya hicimos con respecto al volumen específico. Ahora, hagámoslo con respecto a la entalpía. Este eje X se mantiene. Va a cambiar solamente el eje Y, que va a ser acá la entalpía. Acá va a ser la entalpía. Entonces, a la temperatura de 171, ¿cuánto es la entalpía? A la temperatura de 171, ¿cuánto es la entalpía? 666,66. ¿Y a 182? 672,77. Y nuevamente, ustedes, una vez que hayan anotado estos valores en su calculadora, apretan la tecla AC, y una vez presionado AC, ustedes apretan Shift 155, y nuevamente les tiene que salir esa Y con su diéresis. Y ese palito que está parpadeando, nuevamente lo llevan adelante y ponen la temperatura a la que van a interpolar, que en este caso es 177. Y me dicen cuánto le sale la entalpía. $669.90. 90. Yo les pregunto, si este valor de 669,90
se encuentra entre un valor intermedio de este y de este o no? ¿Se encuentra o no se encuentra, chicos? Se encuentra. Está correcta la interpolación. Solo era eso, nada más. ¿Está claro, chicos, o no? Sí, auxiliar. Gracias. ¿Qué otra duda tienen, chicos? Hoy día teníamos que avanzar esto, ya nos pasamos con el ejercicio. Teníamos que avanzar válvulas. Ahora, ¿qué les dijo el ingeniero, chicos? ¿Cuándo va a hacer su examen? Todavía no nos dijo, solo nos dijo que te preguntemos por el libro Gordon sobre calor y trabajo Si no lo Estamos en podría trabajo pasar. mecánico. mecánico. Dijo Sí, sí. que si tiene el libro Gordon, que nos los pase, por favor. Dijo que yo se los pase. Sí, auxiliar. Ah, Sí. ya entonces. Usted lo podría tener y nos lo podría facilitar. Ya está bien, no hay problema, chicos. Yo hoy día lo busco por internet. Aunque creo, no sé, lo he buscado varias veces y no lo he encontrado. De todas formas, si ustedes los que pueden buscarlo, lo buscan, chicos, si es que lo encuentran en PDF y lo pasan. Yo igual voy a estar buscándolo. Sí, es que creo que él pensó que usted lo tenía, por eso nos dijo pídanselo al auxiliar. Ya, aunque él normalmente el semestre pasado se los pasaba, chicos. Se me hace raro que no se los pase. Ya, de todas formas, yo lo busco y se los paso, no hay problema. Entonces no les dijo nada sobre el parcial. Hoy no. Ya, a ver. Y tampoco le preguntaron si va a ser presencial o no. No. Ya, lo más probable, como les digo, es que sea presencial. Ya varios ingenieros están tomando presencial. No sé si la conocen. Él dijo hace tiempo que el examen iba a ser así virtual, por todavía preferible evitar, algo así dijo, pero él ya dijo que Sí, iba a ser las virtual. primeras clases él dijo que él iba a tomar virtual. Ya. Está bien, no hay problema. Entonces, su examen conmigo va a ser el próximo sábado. ¿Está bien? Sí. Les voy a dar tiempo No. para que estudien. ¿Qué hora? Va a ser el sábado, chicos. Como les dije, el 50% lo va a dar presencial y el otro 50% lo va a dar virtual. Van a hacer un pequeño esfuerzo, chicos. El examen va a ser a las 4, un sábado. ¿El Por favor. sábado Está bien. 20 o 27? El próximo, de este sábado para el próximo, chicos. ¿Qué fecha es? A ver. Ahorita me voy a fijar. El 27. 27. Está en 27, entonces. Para más fijar la Y lista. vamos a poder usar las tablas. Claro, se permite la tabla, chicos. Me voy a fijar cuántos alumnos son. ¿Dónde está? ¿Qué hora dijo? Disculpe. Va a ser a las 4, chicos.